No nacimos pidiendo. Nacimos observando, escuchando, preguntando con la mirada. Antes de que las palabras nos atraparan con la urgencia de tener, supimos contemplar sin exigir. Un niño pequeño no pide explicaciones, no exige garantías, no mendiga certezas. Solo se sienta frente al mundo con los ojos bien abiertos y una especie de sabiduría silenciosa que le permite absorberlo todo sin juicio, como si ya supiera que la vida se revela sola, cuando uno se atreve a mirar de verdad. Antes de aprender a hablar, ya sabíamos cómo preguntar, sin decir una sola palabra. Con el tiempo, esa capacidad se fue apagando. Nos enseñaron que preguntar era un acto de dependencia. Nos entrenaron para pedir desde la carencia, para exigir desde la urgencia, para suponer que el universo era una especie de buzón cósmico que solo respondía si pedíamos lo suficientemente fuerte o con la técnica correcta o desde un supuesto estado ideal. Y empezamos a olvidar. Empezamos a pensar que preguntar era una manera de reconocer que no teníamos lo que merecíamos. Pero, ¿y si preguntar fuera, en realidad, una manera de recordar lo que siempre estuvo en nosotros? ¿Y si el acto más profundo de creación no fuera decretar algo con fuerza, sino formular una pregunta que nos conecte con quien ya somos? Hoy no venimos a aprender a manifestar. No estamos aquí para agregar más herramientas a una caja que ya está saturada de técnicas, pasos y fórmulas. Venimos a algo más simple, más esencial. A recordar cómo preguntar, no como quien suplica, sino como quien despierta. Porque la verdadera transformación no empieza cuando consigues una respuesta. Empieza cuando te atreves a hacer una pregunta que te cambia. No una pregunta que espera aprobación, sino una que te revela un nuevo nivel de conciencia. Neville Goddard nunca fue un predicador de métodos. Él era un narrador de posibilidades. Su enseñanza, muchas veces malinterpretada como una fórmula para conseguir cosas, en realidad era una invitación constante a asumir un estado interno. No hablaba solamente de visualizar un resultado, sino de habitar una identidad. Y sin embargo, en esa idea de asumir el deseo cumplido, a veces hemos perdido de vista lo más importante, que esa asunción no necesita ser un acto cerrado, final, mecánico. Puede ser una puerta, puede ser un juego, puede ser una pregunta. ¿Y si en lugar de afirmar algo con rigidez, dejáramos que la curiosidad nos guiara hacia una nueva percepción? ¿Y si en vez de decirnos, yo soy esto, empezáramos a preguntarnos suavemente, ¿y si ya lo fuera? ¿Cómo se sentiría saber que no falta nada? ¿Qué me estaría mostrando la vida si yo supiera que esto ya se está resolviendo? No desde la duda, sino desde la apertura. No como quien busca una respuesta allá afuera, sino como quien enciende una nueva frecuencia desde adentro. Y es que, quizás, y esto Neville lo sugería más de lo que lo explicaba, la conciencia no se mueve porque la obligamos con decretos, sino porque la tocamos con una pregunta que nos vuelve vivos de nuevo, como si lo divino no habitara en la respuesta perfecta, sino en la vibración de una curiosidad despierta, como si el universo no respondiera al contenido de la pregunta, sino a la expansión que genera en quien se atreve a hacerla. Hay preguntas que nacen de una tensión invisible. No se hacen para descubrir, sino para confirmar una sospecha que ya duele, que algo anda mal conmigo, que la vida se olvidó de mí, que quizás hay una puerta cerrada que no sabré abrir jamás. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué no me pasa?, no está buscando realmente una respuesta. Está intentando encontrar una lógica que justifique su sensación de estar fuera de lugar, de estar a destiempo. Lo que se esconde detrás de esa pregunta
Es la imagen de uno mismo como alguien que siempre llega tarde, que hace todo lo que puede y aún así no es suficiente. Y aunque en la superficie parezca una simple duda, en el fondo es un veredicto disfrazado. No se pregunta desde la fe, sino desde la separación. Lo mismo ocurre con ese susurro que a veces se vuelve grito interno. ¿Qué estoy haciendo mal? Es una pregunta que se clava en el centro del pecho y se repite como un mantra invertido. No busca crecimiento, busca culpables. Y el primero en la lista suele ser uno mismo. Esta clase de preguntas no expanden, no abren caminos, no despiertan curiosidad, porque no están sembradas en el alma que confía, sino en el ego que teme. Es como si, al formularlas, la persona se estuviera mirando en un espejo roto, donde cada reflejo es una distorsión, un juicio, una historia antigua que sigue repitiéndose, la de no ser suficiente, la de no estar preparado, la de siempre estar un paso detrás de lo que se desea. Y luego está esa pregunta silenciosa, casi desesperada, que a veces llega cuando todo parece quieto, inmóvil, sin señales. ¿Y si nunca lo logro? Es una pregunta que no se dice en voz alta porque da miedo. Miedo a que al pronunciarla se vuelva real. Pero, aunque se diga en silencio, vibra con fuerza. Esa pregunta no llama a la vida, la paraliza. No construye, no mueve, no conecta. Es una pregunta que no invita a la transformación, sino al estancamiento, porque parte de una premisa que ya se dio por cierta, que el fracaso es una posibilidad aceptable, incluso inevitable. Pero el problema no es que hagamos estas preguntas. Todos las hemos hecho. El problema es desde dónde las estamos haciendo. Porque no es lo mismo preguntar desde la confianza que desde el miedo. No es igual formular una duda desde la presencia que desde el abandono. El acto de preguntar en sí no tiene nada de malo. Preguntar es humano. Preguntar es un puente. Lo que marca la diferencia es el estado desde donde se formula. No se trata solo de qué preguntamos, sino de quién está preguntando. ¿Quién soy yo cuando formulo esa duda? ¿Soy la conciencia que observa sin juicio? ¿O soy la personalidad herida que busca reafirmar su carencia? La conciencia, como enseñaba Neville Goddard, no responde a nuestras palabras, responde a nuestro estado. Y ese estado se refleja en la energía con la que preguntamos. Si la pregunta nace desde un lugar de desconexión, atraerá más desconexión. No porque haya una ley rígida que castigue, sino porque la vida no puede darnos lo que no estamos dispuestos a ver en nosotros. No puede reflejar una abundancia que nosotros mismos negamos al identificarnos como alguien que está siempre tratando, siempre esperando, siempre corrigiéndose, porque algo está mal. Por eso, no es necesario que dejes de preguntar. Pero sí es necesario que te detengas a sentir desde dónde lo estás haciendo. Cuando preguntas desde la herida, lo que recibes es una respuesta que confirma tu dolor. No porque el universo sea cruel, sino porque tú estás mirando con los ojos de quien ha olvidado su propia fuente. Entonces, la primera transformación no es cambiar la pregunta, sino regresar al lugar desde donde surge. No se trata de hablarle distinto al universo, se trata de recordar quién eres antes de hablarle, porque ese tú original, conectado, presente, despierto, ya no necesita que algo pase para sentirse completo. Ese tú ya no formula preguntas que lo encierren, porque vive en una percepción más amplia. Ya no busca entender por qué no sucede, sino que se atreve a sentir que tal vez ya está sucediendo de una manera que aún no reconoce. Cuando dejas de hacer preguntas que castigan y empiezas a hacer preguntas que iluminan, el universo no necesita cambiar.
cambias tú. Y eso lo cambia todo. La conciencia no es un oráculo. No está ahí para predecir tu destino ni para darte respuestas desde un lugar externo o superior. No es una voz que te habla desde lo alto, ni una fuerza que decide si sí o si no, según tus méritos o tu esfuerzo. La conciencia no funciona como un juez, ni como un intermediario entre tú y la vida. Es más bien un espejo, uno sutil, silencioso, profundo. Y como todo espejo, no responde con explicaciones, responde con reflejos. Esto significa que no te devuelve lo que pides, sino lo que eres mientras lo estás pidiendo. No te entrega respuestas a tus preguntas como si fuera una máquina expendedora cósmica. Simplemente refleja el estado desde el cual esa pregunta ha nacido. Si preguntas desde la escasez, verás más escasez. Si preguntas desde la presión, sentirás más presión. Pero si preguntas desde un estado de apertura, desde una curiosidad viva y no forzada, entonces algo distinto empieza a ocurrir. Porque lo que cambia no es el contenido de la pregunta, sino la identidad de quien la está formulando. Y ese es el punto donde todo se transforma. Hay preguntas que no están hechas para ser respondidas con palabras, sino con presencia. Preguntas que no exigen una solución, sino que revelan una posibilidad. Preguntas que no están ahí para calmar la mente, sino para despertar el alma. Cuando uno empieza a cambiar la forma en la que se relaciona con sus propias preguntas, también empieza a cambiar la forma en la que se reconoce a sí mismo. Porque cada pregunta, aunque parezca pequeña, trae consigo una imagen de quién crees que eres. Preguntar, ¿y si ya estuviera pasando aunque aún no lo vea? Es muy diferente a preguntar, ¿por qué no me pasa? Aunque ambas frases hablen de algo que aún no se manifiesta, la primera tiene una raíz de confianza. Es suave, no exige. Tiene la textura de una semilla. No intenta resolver, solo se permite considerar. Y al hacerlo, transforma silenciosamente a quien la piensa. Ya no eres alguien que espera a que algo llegue. Eres alguien que contempla la posibilidad de que ya esté ocurriendo. Esa sola percepción cambia tu energía, cambia tu postura frente a la vida, cambia tu forma de respirar. Lo mismo ocurre cuando te preguntas, ¿qué versión de mí se sentiría ya en paz con esto? No estás pidiendo que algo externo se acomode, no estás deseando que las cosas cambien para recién entonces poder estar bien. Estás invocando una parte de ti que ya existe, aunque no siempre esté activa. Esa versión tuya más estable, más sabia, más serena, ya vive dentro de ti. Solo necesita ser reconocida. Y la pregunta actúa como una llave. No obliga, no presiona, simplemente permite que esa identidad empiece a manifestarse. No desde un esfuerzo forzado, sino desde una disposición profunda. Y cuando te detienes un instante a considerar, ¿y si esta espera también fuera un acto de creación? Ya no estás en la narrativa del tiempo perdido, del retraso, del castigo disfrazado de silencio. Estás diciendo, sin decirlo del todo, que confías, que hay una inteligencia más profunda operando, que esta aparente quietud también está dando forma a algo, quizás a una parte de ti que necesitaba ser afinada, quizás a una comprensión que solo podía surgir en el no hacer. Tal vez no lo entiendas todavía, tal vez no lo sientas todo el tiempo, pero esa pregunta abre una grieta por donde se cuela la luz. Y ahora, si puedes, si estás dispuesto, haz la prueba. Cierra por un momento los ojos, respira sin apuro. No intentes resolver nada, no busques entender. Solo pregúntate algo muy simple, sin buscar respuesta. ¿Qué hay aquí que aún no he visto? Deja que esa pregunta se pose en tu pecho, no en tu mente. No la respondas.
solo escúchala. Siente qué cambia en el cuerpo, en la respiración, en el ritmo interno. Ese es el verdadero acto creador. No es un truco, no es una técnica, no es un juego mental para atraer cosas. Es una forma de volverte presente, porque cuando haces una pregunta desde este lugar, desde esta quietud, ya no eres alguien que busca salir del momento. Eres alguien que elige habitarlo con dignidad. Y cuando la conciencia refleja eso, cuando reconoce en ti a alguien que ya no se siente incompleto por no tener todas las respuestas, entonces empieza a mostrarte algo distinto. No porque le hablaste mejor, sino porque volviste a ti. No se trata de hacer preguntas perfectas. Se trata de habitar un estado desde donde las preguntas ya no son gritos de angustia, sino cantos de confianza. La conciencia no responde a tus palabras, responde a quien estás siendo mientras las pronuncias. Y si tú cambias, todo lo demás cambia contigo. No porque el universo haya cambiado de opinión, sino porque al fin te viste como siempre has sido. La mente ansiosa no busca realmente una respuesta, busca un alivio inmediato. Y en ese intento desesperado por calmarse, muchas veces se aferra a ideas rígidas, afirmaciones forzadas, mantras repetidos como si fueran hechizos. Pero lo cierto es que la ansiedad no se disuelve a fuerza de frases positivas. Se transforma cuando dejamos de pelear con ella, cuando dejamos de exigirle que desaparezca y en cambio la escuchamos sin rendirle obediencia. Preguntar desde el lugar correcto no calma la mente porque la anestesia, sino porque la reeduca. Le enseña que no necesita llegar a una conclusión para estar en paz, que no hace falta entenderlo todo para seguir caminando, que no hay urgencia real en tener respuestas cuando uno está dispuesto a vivir adentro de la pregunta. Neville decía que uno debía asumirse ya como aquello que deseaba ser. Pero esa asunción no es un acto superficial. No se trata de repetir una etiqueta como si el universo fuera una máquina que responde a comandos. Cuando alguien afirma, yo soy rico, pero por dentro tiembla, duda o se siente en carencia, el universo no responde a las palabras, responde al temblor. Porque las palabras no crean por sí solas. Lo que crea es el estado del ser que las sostiene. Por eso, en vez de imponer una declaración que el cuerpo aún no cree, puede ser más profundo y transformador plantearse una pregunta que invite a una identidad nueva sin imponerla, sin forzarla, sin miedo a no hacerlo bien. ¿Qué pasaría si en vez de repetir yo soy rico, te preguntaras con sinceridad, ¿qué haría si ya supiera que nunca más me va a faltar? Dejas de repetir lo que no sientes y comienzas a explorar lo que tal vez ya está en ti. No lo afirmas para convencerte, lo preguntas para abrir un espacio interno. Y en ese espacio ocurre algo real. Tu cuerpo cambia de postura, tu mirada se suaviza, tu forma de estar en el presente se vuelve menos defensiva. Porque esa pregunta no pide una respuesta racional. Te saca del juego de probar algo, de convencerte a la fuerza, y te pone en el juego de imaginar, de vivir la posibilidad sin la presión de que se materialice en el segundo siguiente. O tal vez puedas preguntarte, en medio del mismo intento por manifestar abundancia, ¿cómo caminaría si supiera que mi provisión es interna? No estás buscando que el dinero aparezca mágicamente en ese momento. No estás tratando de atraer nada. Estás dejando que la pregunta te cambie a ti. Te transforma la forma de moverte, de hablar, de tomar decisiones. Y en ese cambio sutil pero profundo, algo se reorganiza en la conciencia. Porque no estás esperando una señal externa. Estás habitando una vibración nueva desde adentro.
y es desde ahí donde todo se alinea. No porque manipulaste la realidad, sino porque dejaste de necesitar hacerlo. Preguntar así no es dudar, es confiar lo suficiente como para no presionar. Es permitir que la respuesta emerja como una experiencia interna antes de que se manifieste como un hecho externo. Y eso es madurez espiritual. Es pasar de mendigar certezas a caminar con una curiosidad que no estrecha, que no reduce, que no exige. La conciencia no se abre a quien intenta forzarla, sino a quien se vuelve permeable, receptivo, dispuesto a descubrir sin exigir. El universo no responde al que suplica, al que repite mecánicamente lo que cree que debe decir para manifestar. No responde a quien se paraliza esperando una señal para creer. Responde al que se mueve con una pregunta abierta, al que está dispuesto a vivir adentro de una posibilidad antes de que se confirme, porque ese movimiento interno, emocional, auténtico, es lo que lo cambia todo. No es que la pregunta sea mejor que la afirmación, es que en ciertos momentos la pregunta es más honesta, más blanda, más humana, y eso es lo que la hace poderosa. No porque tenga la respuesta correcta, sino porque te transforma mientras la sostienes. Preguntar, desde este lugar, no es buscar algo afuera, es volver a ti, y desde ahí, todo lo que parecía lejano empieza casi sin ruido a acercarse. A veces creemos que lo único que puede traer alivio es una solución concreta, algo que cambie afuera, algo visible, tangible, mensurable. Y así vamos, con el alma empujando la vida como si fuera una puerta pesada, creyendo que necesitamos que el mundo cambie para poder respirar mejor. Pero en realidad, muchas veces, lo único que necesitamos cambiar es la forma en que estamos mirando. No lo que vemos, sino desde dónde lo vemos. Y ahí es donde una simple pregunta, formulada con presencia, puede ser más transformadora que cualquier respuesta externa. Porque no es una cuestión de lógica, no es una pregunta para entender, es una herramienta vibratoria, una forma de sintonizar con otra estación interna. Hay preguntas que funcionan como interruptores. No cambian la realidad, pero cambian el lugar desde el cual la estás percibiendo. Y al cambiar eso, cambia también lo que puedes recibir, lo que puedes sostener, lo que puedes interpretar del momento que estás viviendo. A veces basta con una pequeña inflexión en la mirada, una duda amorosa que se asoma sin exigencia, para que algo se mueva en el cuerpo, en el humor, en el silencio. No porque resolviste todo, sino porque dejaste de apretarlo todo. Imagina por un momento que estás atravesando una situación difícil, algo que no entiendes, algo que parece no tener sentido, algo que no se resuelve, aunque le pongas toda tu intención. El impulso natural es pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo salgo de aquí? Y esas preguntas, sin darte cuenta, te colocan en una frecuencia de lucha, de separación, de sospecha. Pero si en lugar de eso te preguntas, ¿y si esto no fuera un error, sino un ajuste? Algo cambia. Es imperceptible al principio, casi como un suspiro. No sabes qué significa exactamente, no sabes si es verdad, pero la pregunta te lleva a un estado distinto. Ya no estás atrapado en el juicio, sino observando la posibilidad de que esto también tenga un lugar, de que no esté todo roto, de que algo, aunque no lo veas, esté tratando de acomodarse para tu bien. Otra pregunta que transforma sin presionar es, ¿y si ya estoy siendo guiado sin saberlo? No necesitas que alguien venga a confirmártelo. Solo necesitas permitirte sentir cómo resuena esa posibilidad en tu interior. No estás afirmando con dureza, estoy siendo guiado, para convencerte. Te estás permitiendo habitar la duda como una semilla.
estás abriendo una rendija por donde pueda entrar una vibración diferente. Y desde ahí, aunque nada haya cambiado afuera, tú ya no estás en el mismo lugar. Has cambiado de estación interna. Estás sintonizando con una frecuencia más suave, más abierta, más receptiva. Y eso, aunque no lo veas al instante, transforma el tipo de pensamientos que puedes tener, las emociones que puedes sostener, las decisiones que puedes tomar. Y también, con el tiempo, transforma tu experiencia externa. Pero no porque saliste a forzarla, sino porque aprendiste a vibrar distinto. Es como el marinero que, en medio de una travesía complicada, no pregunta desesperadamente por el mapa. No corre a revisar si el camino era correcto, si cometió un error, si debería haber tomado otra ruta. Él sabe que el mapa puede fallar, pero que hay algo más sutil que siempre está disponible: el viento. Y por eso, en vez de angustiarse por el destino, se pregunta por la dirección del viento. Porque él no necesita saber todo el camino. Solo necesita sentir hacia dónde moverse ahora. Y entonces ajusta el timón. No controla la tormenta, pero no pierde el rumbo. No exige certezas, pero se mantiene navegando. Porque recuerda que su poder no está en saber exactamente a dónde va, sino en saber quién es mientras va. Esa es la fuerza de la pregunta bien planteada. No es una herramienta para predecir, sino para sentir. No necesita datos, necesita conexión. No busca conclusiones, busca dirección interna. Y cuando uno empieza a preguntar desde ese lugar, ya no está exigiendo que la realidad se acomode. Está permitiendo que su frecuencia se eleve. Y desde ahí, lo que parecía lejano empieza a sentirse más cerca. Lo que parecía un obstáculo empieza a verse como parte del proceso. Y lo que parecía un error, a veces, se revela como el ajuste exacto que se necesitaba para redirigir la ruta. Entonces, tal vez no se trata de encontrar la respuesta correcta. Tal vez se trata de encontrar una pregunta que nos devuelva a casa, al centro, al eje. Una pregunta que no nos saque de nosotros mismos, sino que nos devuelva la dignidad de saber que somos parte activa de todo esto. Que no estamos esperando señales, sino aprendiendo a leerlas desde un lugar nuevo. Y que la vida, aunque no grite, siempre está dispuesta a responder. A quien se atreve a cambiar de frecuencia sin esperar que el mundo lo haga primero. Tal vez lo más difícil no sea no tener todas las respuestas, sino aprender a vivir sin urgencia de obtenerlas, porque hemos sido educados para asociar la pregunta con la carencia, con el vacío, con la falta. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de usar la pregunta como un grito y empezamos a usarla como una vela, algo que no ilumina todo el camino, pero sí el paso siguiente. Algo que no te dice cómo terminará todo, pero sí te recuerda que ya estás en medio de algo sagrado, aunque no puedas verlo con claridad. No preguntes para entender. No preguntes para ordenar el caos o para tener la sensación falsa, pasajera, de que tienes el control. Preguntar no debería ser un mecanismo para calmar la ansiedad. Debería ser un puente hacia el alma. Una forma de abrir espacio dentro de ti, no para que entre una respuesta externa, sino para que despierte una presencia interna. Porque no se trata de llegar a una conclusión lógica, sino de permitir que algo más profundo en ti se acomode, se exprese, se libere. No preguntes para tener el control. Pregunta para recordar que nunca lo perdiste. Porque la conciencia no castiga, no premia, no mide, refleja. Y en ese reflejo, lo que cuenta no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Lo que se transforma no es el mundo que miras, sino la manera en la que te posicionas frente a él. Una buena pregunta
No necesita respuesta para hacer su trabajo. Su poder está en la resonancia que deja, en el espacio que abre, en la identidad que despierta. Y si llegaste hasta aquí, quizás puedas detenerte un momento. No para cerrar este proceso, sino para quedarte un poco más dentro de él. Tal vez con una sola pregunta, pequeña, íntima, sin prisa, sin estrategia. Una pregunta que no busca apurar la vida, ni torcer su curso, ni forzar ninguna puerta. Solo una pregunta sembrada con la humildad de quien ya no necesita probar nada. Y si no estás esperando un milagro, sino siendo uno, silencio. Ahí es donde ocurre todo.